Hay personas que entran a una habitación y algo cambia. No dicen nada extraordinario. No llevan ropa cara. No alzan la voz. Sin embargo, algo en el ambiente se reorganiza alrededor de ellas. Las miradas se desplazan. Las conversaciones bajan de tono. La gente sonríe un poco más de lo necesario, como si intentara ganarse algo que no saben definir. Tú has visto a esas personas. Tal vez las has odiado sin entender por qué. Tal vez las has admirado con esa mezcla incómoda de respeto y envidia que nadie admite en voz alta. Lo que nunca te dijeron es que ese poder no fue construido en público. Fue forjado en la oscuridad más absoluta, en el silencio que nadie aplaude, en la disciplina que nadie celebra, en los momentos en que el mundo dormía y esa persona seguía trabajando en sí misma sin pedirle permiso a nadie. El mundo no está dominado por los más inteligentes, está dominado por los que aprendieron a controlarse cuando todo empujaba hacia el caos. El que grita más fuerte no es el más fuerte, es el más asustado. Y mientras tú has estado buscando reconocimiento, validación, señales de que vas por el buen camino, hay personas que llevan años construyendo algo que no necesita tu aprobación para existir. Si algo de esto te incomoda, bien, quédate. Porque lo que viene no es motivación, es una disección. Si este canal te ha mostrado algo que no encontraste en ningún otro lugar, este es el momento de suscribirte. No porque lo necesitemos, sino porque tú sabes que esto es diferente. Deja en los comentarios una sola palabra, la primera que venga a tu mente cuando piensas en disciplina. Y dale like si llegas al final de este video sin necesitar pausa. Ese será tu primer test. Hubo un hombre en el siglo XV que escribió un libro que los poderosos intentaron suprimir durante décadas. No porque estuviera equivocado, sino porque tenía razón de una manera que resultaba peligrosa. Nicolás Maquiavelo no inventó la crueldad del poder, la documentó, la describió con la precisión fría de un cirujano que no necesita amar al paciente para operarlo bien. Lo que Maquiavelo entendió, y que sus contemporáneos no podían tolerar, es que el mundo real no funciona según los principios que se enseñan en público. Funciona según las leyes que se practican en privado. Los príncipes que sobrevivieron no fueron los más justos. Fueron los que entendieron cuándo mostrar la fuerza y cuándo dejar que el silencio trabajara por ellos. Fueron los que aprendieron que la apariencia de poder es casi tan útil como el poder mismo, y que la disciplina interna es la fuente de ambas. No estamos aquí para glorificarlo. Estamos aquí porque lo que observó sigue siendo verdad, y la verdad no necesita aprobación moral para funcionar. El verdadero enemigo no está afuera. No es tu jefe, no es tu competencia, no es el mercado, no es el contexto económico, no es la persona que no te valoró. El verdadero enemigo es una masa invisible que vive tanto fuera como dentro de ti, y que opera con una lógica simple y devastadora. Nivelar. La masa no tolera la diferencia, porque la diferencia es una acusación silenciosa. Cuando alguien se disciplina, cuando alguien construye algo sólido en silencio, cuando alguien deja de necesitar el aplauso para seguir adelante, automáticamente expone a todos los que dependen del aplauso para moverse. Y eso duele. Entonces la masa actúa, no con violencia directa, con algo más sutil, con el comentario que parece preocupación pero es sabotaje, con la pregunta que parece curiosidad pero es desestabilización, con la admiración que parece genuina, pero en realidad es un intento desesperado de entender para imitar, y si no pueden imitar, para destruir. El ego frágil es el arma principal de esa masa. Y lo más peligroso es que tú también lo tienes.
Lo tienes cuando necesitas que alguien note tu esfuerzo. Lo tienes cuando te cansas de hacer lo correcto porque nadie lo está viendo. Lo tienes cuando cambias de rumbo porque alguien dudó de ti en el momento equivocado. El ego frágil vive para el espejo de los demás. Necesita reflejarse en los ojos ajenos para confirmar su existencia. Y ese ego, ese mecanismo de supervivencia que alguna vez te protegió, se convierte en el mayor límite que jamás tendrás. Porque un hombre que necesita ser visto para actuar, siempre actuará para el que mira. Y el que actúa para el que mira, nunca actúa desde su centro. Actúa desde el miedo disfrazado de ambición. La positividad ingenua es otro enemigo, no la que nace del equilibrio, sino la que se usa como armadura contra la realidad. La que repite que todo pasa por una razón sin preguntarse si la razón fue una decisión tuya que pudiste haber tomado diferente. La que celebra el proceso sin exigir resultados. La que confunde el movimiento con el avance. Esa positividad te mantiene cómodo y estático, convencido de que estás en el camino correcto simplemente porque tienes buenas intenciones. Pero el mundo no recompensa las intenciones. Recompensa la disciplina. Recompensa la consistencia. Recompensa al que se construyó en silencio, mientras los demás celebraban sus planes. Y luego está la necesidad de aprobación. Esa es la cadena más larga y más invisible. Porque no duele como una cadena. Se siente como conexión. Se siente como pertenencia. Se siente como amor. A veces. Pero en el fondo, es una jaula construida con los ojos de los demás. Y cada vez que cambias tu comportamiento para encajar en esa jaula, le añades un barrote más. El hombre que espera que le digan que está listo, nunca estará listo. El hombre que necesita permiso para actuar, ya perdió antes de empezar. Ahora comprende la mecánica, no el cómo todavía. Primero el por qué. El cerebro humano está diseñado para detectar jerarquías, no de manera consciente, de manera profunda, primitiva, automática. Antes de que proceses a alguien intelectualmente, tu sistema nervioso ya ha tomado una decisión sobre esa persona. Ya ha evaluado su tono de voz, su postura, la velocidad de sus movimientos, la calidad de su atención, la forma en que maneja el silencio. Y de esa evaluación automática emerge algo que la gente llama carisma, o presencia, o autoridad. Pero no es magia. Es el resultado acumulado de cómo alguien ha vivido en privado. La disciplina en silencio no es un ejercicio de autoayuda. Es un proceso de reconfiguración neurológica. Cuando una persona se entrena consistentemente en el control de sus impulsos, en la postergación de la gratificación, en la tolerancia del malestar sin colapsar, el sistema nervioso se recalibra. La respuesta al estrés se vuelve más lenta, más calculada, menos reactiva. Y esa diferencia en la reactividad es percibida por todos los que están en el mismo espacio, no a nivel consciente, a nivel animal. La gente siente que algo en esa persona no puede ser manipulado fácilmente, y eso genera lo que en psicología se llama resistencia percibida. Y la resistencia percibida genera respeto, y el respeto, en el juego del poder, es la moneda más valiosa que existe. El ego, ese sistema de autopercepción que todos llevamos, opera bajo una ley simple. Busca confirmar lo que ya cree de sí mismo. Cuando alguien con ego frágil encuentra a una persona que no puede desestabilizar fácilmente, el ego frágil entra en pánico, porque no puede ubicarla en su mapa mental,
no puede predecirla, no puede reducirla, y lo que no puede reducir, lo teme. Ese temor, esa incomodidad que genera en los demás tu consistencia silenciosa, ese es el poder del que nadie te habló. No es poder sobre ellos, es poder sobre ti mismo, que se convierte en influencia sobre ellos, sin que ninguno de los dos lo negocie de manera explícita. La reactancia psicológica es otro mecanismo que debes entender antes de continuar. Cuando alguien siente que su autonomía está siendo amenazada, reacciona en dirección contraria. Si alguien te dice que hagas algo, una parte de ti quiere no hacerlo, solo para confirmar que eres libre. Si alguien muestra demasiado interés en ti, una parte de ti se aleja, porque el exceso de interés huele a necesidad, y la necesidad genera repulsión instintiva. La escasez, en cambio, genera atracción. Lo que no está completamente disponible parece más valioso. Lo que no se puede predecir completamente mantiene la atención. Y el hombre disciplinado, el hombre que no reacciona de manera predecible, que no está completamente disponible emocionalmente, que no necesita el resultado de cada interacción para sentirse completo, ese hombre opera como un campo gravitacional. Atrae sin perseguir, influye sin suplicar, domina sin declarar que domina. Ahora las leyes no son sugerencias, son estructuras, son la arquitectura invisible del poder que los que ya lo tienen nunca explican en palabras claras. Escúchalas con el mismo silencio con el que fueron forjadas. Primera ley. El silencio es el idioma del que no necesita nada de ti. Cuando la mayoría de las personas se sienten incómodas en el silencio, lo llenan. Lo llenan con palabras que no dicen nada, con explicaciones que nadie pidió, con justificaciones que debilitan su posición antes de que nadie la haya atacado. El silencio les duele porque el silencio les devuelve a sí mismos, y no han aprendido a estar con ellos mismos sin anestesia. El hombre disciplinado usa el silencio de manera diferente. Lo usa como herramienta de observación. En el silencio ve lo que el otro necesita, lo que teme, lo que oculta detrás de sus palabras, pero también lo usa como señal de estatus, porque el que habla primero, el que llena el vacío, el que no puede soportar la pausa, ese es el que más necesita algo de la interacción. Y el que más necesita tiene menos poder. La próxima vez que estés en una negociación, en una conversación difícil, en una situación donde sientas la presión de explicarte, prueba algo diferente. Detente. Respira. Deja que el silencio ocupe el espacio. Observa cómo el otro lo llena por ti. Observa qué revela en ese llenado. El silencio no es ausencia de comunicación. Es la forma más densa de comunicar que no necesitas el resultado de esta conversación para estar bien. Segunda ley. Lo que construyes en privado es lo único que nadie puede quitarte. Todo lo que fue construido para ser visto depende de los que ven. Si los que ven se van, si el algoritmo cambia, si el aplauso se detiene, la construcción colapsa porque su fundamento era externo. Pero lo que fue construido en silencio, en los momentos donde nadie miraba, en las mañanas donde no había razón aparente para levantarse, excepto el compromiso contigo mismo, eso tiene raíces que van más profundo de lo que cualquier circunstancia externa puede alcanzar. Piensa en el atleta que entrena a las 5 de la mañana cuando todos duermen. No entrena para el post en redes sociales. Entrena porque el entrenamiento lo está construyendo de una manera que el post nunca podría. Y esa construcción silenciosa es la que aparece en el campo cuando todo el mundo lo mira. No como algo que hizo, como algo que es.
La diferencia es crucial. El que muestra lo que hizo puede perderlo. El que es lo que construyó no tiene nada que perder porque no depende de una audiencia para seguir siendo lo que es. La disciplina privada no es sacrificio. Es la inversión más egoísta que existe, en el mejor sentido de la palabra. Tercera ley. El que controla su respuesta controla el tablero. La mayoría de los conflictos no son conflictos de ideas, son conflictos de reactividad. Dos egos que se jalan hacia el caos para ver cuál colapsa primero. Cuando alguien te provoca, cuando alguien empuja tus botones, cuando alguien hace exactamente lo que sabe que te desestabiliza, está haciendo una cosa muy específica. Está intentando sacarte del tablero para poder mover sus piezas libremente. La reactividad es rendición. No porque muestre emoción, sino porque muestra que el otro tiene la llave de tu estado interno. Y el que tiene la llave de tu estado interno te controla, sin importar quién tenga el título o el dinero, o la posición formal de poder. El hombre que puede recibir la provocación, procesarla internamente sin mostrarla, y responder desde la calma deliberada en lugar del impulso emocional, ese hombre tiene una ventaja que muy pocos saben defender. No porque sea frío, sino porque es dueño de sí mismo de una manera que el otro jamás lo será en ese momento. Cuando la jauría ladra y el león no mueve ni una oreja, no es porque el león no los escuche, es porque el león sabe exactamente lo que son. Cuarta ley. La coherencia silenciosa es más amenazante que cualquier declaración. Las personas hablan de sus planes, anuncian sus metas, publican sus intenciones, y en ese proceso liberan la presión interna que los haría actuar. La neurología del éxito tiene una paradoja cruel. Cuando verbalizas una meta y recibes reconocimiento social por haberla verbalizado, tu cerebro registra una pequeña dosis de la recompensa que estaba reservada para cuando la lograras, y esa pequeña dosis reduce la urgencia, reduce el hambre, hace el camino más largo y más difícil. El hombre disciplinado no anuncia, actúa, no declara, construye. Y cuando los resultados aparecen, llegan sin fanfarria, sin preparación, sin tiempo para que los demás se posicionen. Solo aparecen. Y esa aparición silenciosa tiene un efecto psicológico en el entorno que ningún anuncio podría replicar. Genera una mezcla de admiración y desestabilización. La gente se pregunta desde cuándo, cómo, dónde, y no tiene respuesta porque no hubo performance. Hubo proceso. La coherencia sostenida en silencio es una forma de guerra psicológica que no necesita declarar ninguna guerra. Quinta ley. La escasez de tu atención es tu activo más poderoso. Vivimos en una economía de la atención donde todos compiten por ser vistos, seguidos, aprobados. En ese contexto, la atención que das tiene un valor proporcional a su rareza. El que da su atención a todo no da nada. El que la distribuye de manera indiscriminada no tiene influencia real sobre nadie porque nadie siente que su presencia importó de manera especial. El hombre disciplinado sabe que su atención es una moneda limitada y la invierte de manera calculada. No porque sea arrogante, porque entiende que cuando prestas atención plena a alguien de manera selectiva, esa persona siente algo que muy pocos le dan, y eso crea un vínculo invisible que opera a su favor. Pero el principio inverso también es verdad. Cuando retiras tu atención,
Cuando el que antes la recibía de manera consistente de repente ya no la percibe, el vacío que deja es más poderoso que cualquier argumento. No hay herramienta de influencia más efectiva que hacerle sentir a alguien lo que es estar sin tu presencia. No como manipulación, como consecuencia natural de haber valorado tu atención en primer lugar. Sexta ley. El descanso estratégico es una forma de poder, no de debilidad. La cultura del rendimiento perpetuo ha producido una generación de personas que confunden el agotamiento con el mérito, que usan el cansancio como evidencia de dedicación, que no saben parar porque parar les genera culpa, y la culpa les indica que su valor está amarrado a la producción constante. Esa lógica es una trampa. El hombre verdaderamente disciplinado no trabaja todo el tiempo. Trabaja con una intensidad que requiere recuperación deliberada. Y en esa recuperación no está siendo perezoso, está siendo estratégico. El músculo crece en el descanso, no en el entrenamiento. La claridad mental aparece cuando dejas de empujar, no cuando acumulas más horas de pantalla. El que sabe cuándo parar tiene más control sobre su rendimiento que el que nunca para. Y ese control, ese dominio del ritmo propio, es percibido por el entorno como algo que no pueden replicar porque ellos no pueden parar sin sentirse culpables. Tú sí. Y eso solo ya es poder. Séptima ley. Lo que no explicas te protege. La necesidad de ser comprendido es una de las formas más elegantes de vulnerabilidad. Cuando explicas tus razones, cuando justificas tus decisiones, cuando abres el proceso interno para que el otro lo entienda, le estás dando el mapa de tu arquitectura mental. Y el que tiene el mapa puede encontrar las grietas. No estamos hablando de ser hermético de manera patológica. Estamos hablando de entender que no toda decisión requiere defensa, que no toda acción necesita contexto, que la necesidad compulsiva de ser entendido nace del mismo ego frágil que necesita aprobación. El hombre que actúa sin necesitar que lo entiendan opera desde una independencia real. Sus decisiones no están condicionadas por la validación del entorno. Y esa independencia real, esa ausencia de necesidad de ser comprendido, genera en el entorno algo muy específico. Respeto mezclado con una incomodidad que no saben nombrar. La caja negra genera más fascinación que el libro abierto. Sé la caja negra. Octava ley. La consistencia compuesta es más mortal que cualquier talento natural. El talento es una chispa. La disciplina es el fuego que no se apaga. Hay personas que nacieron con habilidades extraordinarias y que nunca llegaron a ningún lugar relevante porque no podían mantener la consistencia cuando nadie miraba, cuando los resultados tardaban, cuando el camino era aburrido y el destino seguía lejano. Y hay personas que nacieron sin ventajas aparentes, que construyeron imperios de capacidad a fuerza de repetición silenciosa, de mostrarse cada día sin necesitar que ese día fuera especial. La consistencia compuesta funciona como el interés compuesto en las finanzas. Al principio, los resultados son invisibles, son tan pequeños que parecen irrelevantes. Pero hay un punto de inflexión, un umbral donde la acumulación silenciosa se vuelve visible de repente, donde el trabajo que nadie vio produce efectos que todos ven. Y en ese momento la gente habla de suerte, de talento, de timing. Nunca hablan de los 1000 días de silencio que construyeron ese momento. Eso es exactamente lo que quieres,
que no entiendan de dónde viene, que no puedan replicarlo porque no vieron el proceso. La consistencia silenciosa es el poder que no se puede copiar porque no se puede observar mientras sucede. Novena ley. Tu capacidad de tolerar la incomodidad es tu ventaja real. El mundo está organizado alrededor del principio de menor resistencia. La mayoría de las decisiones que toma la gente, de manera consciente o inconsciente, están diseñadas para minimizar el malestar inmediato. Eso incluye evitar conversaciones difíciles, postergar decisiones que duelen, buscar el camino más rápido hacia la gratificación, elegir la comodidad de lo conocido sobre la incomodidad de lo que podría ser mejor, pero requiere adaptación. El hombre disciplinado no vive para eliminar la incomodidad, vive para usarla. Cada vez que elige el malestar productivo sobre la comodidad estéril, está tomando una ventaja sobre el entorno que eligió lo contrario, y esa ventaja se acumula. Con el tiempo, el umbral de lo que puede tolerar crece de manera constante, mientras el de los demás se reduce por desuso. Y en el momento donde la circunstancia exige tolerancia al malestar, ese momento donde la presión es máxima y la mayoría colapsa, él está en casa, porque ese territorio es el que habita desde hace tiempo. La incomodidad no es el enemigo, es el territorio donde la mayoría no quiere entrar. Entra tú. Solo hay que estar allí cuando el ruido se calma para ver quién quedó de pie. Décima ley. El tiempo es el único recurso que demuestra la verdad de tus intenciones. Es fácil ser disciplinado una semana, 2 semanas, un mes. Lo que el tiempo revela es si la disciplina es una herramienta que usas cuando tienes energía, o si es una estructura que sostiene todo lo demás incluso cuando no tienes energía. La mayoría de las personas tienen episodios de disciplina, tienen rachas, tienen periodos de intensidad que luego se diluyen porque estaban sostenidos por motivación externa, por una crisis, por un dolor reciente, por el entusiasmo de un inicio. El hombre que lleva años construyendo en silencio no tiene rachas, tiene un ritmo que no depende de si hoy se siente inspirado, de si las circunstancias son favorables, de si alguien lo está mirando. El ritmo es la forma más avanzada de la disciplina, y el ritmo se construye solo en el tiempo. No hay atajo, no hay intensidad que lo reemplace. Solo días que se convierten en semanas, que se convierten en años, que se convierten en identidad. Y cuando la identidad está construida así, ya no necesitas disciplinarte. Simplemente eres el tipo de persona que hace ciertas cosas de cierta manera. El esfuerzo desaparece, queda el carácter. 11ª ley. El que no reacciona a la provocación, controla la narrativa. En cualquier interacción donde alguien intenta desestabilizarte, hay un guión que esa persona espera que sigas. Ese guión tiene una lógica simple. Provocación, reacción, pérdida de control. Si sigues ese guión, has entregado la dirección de la escena. Si no lo sigues, si en el momento de la provocación eliges la calma deliberada sobre el impulso, el guión colapsa. Y con él colapsa el poder que esa persona pensó que tenía sobre la situación. No hablamos de ser pasivo. Hablamos de elegir cuándo y cómo responder desde un lugar de dominio interno en lugar de hacerlo desde la reactividad que la situación intentó imponer. El que responde cuando quiere, como quiere, desde el estado que eligió, ese controla la narrativa. El que responde cuando lo estimulan, como el estímulo exige, ese es un instrumento en manos de otro. Cada vez que no reaccionas de la manera esperada, cada vez que sorprendes al entorno con una calma que no debería estar allí,
produces un efecto de desorientación psicológica en el otro que redistribuye el poder de la interacción sin que nadie haya dicho nada sobre poder. 12ª ley. El hombre que no necesita aprobación ya ganó antes de empezar. La aprobación es una droga, y como toda droga, crea tolerancia. Necesitas más para sentir lo mismo. Primero necesitas que te digan que vas bien, luego necesitas que te lo digan seguido, luego necesitas que te lo digan todos los que importan. Y en algún punto, ya no actúas desde tu propio criterio, sino desde el mapa de lo que generará la próxima dosis de validación. El hombre disciplinado ha pasado suficiente tiempo con sus propias decisiones para tener un criterio interno que no necesita ser confirmado desde afuera. No porque sea invulnerable a la crítica, sino porque puede procesar la crítica sin colapsar. Puede integrar lo útil y descartar lo que es solo proyección del crítico. Esa independencia del juicio ajeno no lo hace arrogante, lo hace libre. Y la libertad real, la que no depende de ningún permiso externo, es la forma más rara y más amenazante de poder que existe. Porque contra un hombre libre de verdad, las herramientas de control habitual no funcionan. No puedes manipular al que no necesita lo que ofreces. 13ª ley. El proceso silencioso es el único proceso que produce resultados reales. Todo lo que fue construido en público tiene el problema de ser simultáneamente proceso y performance. Y cuando el proceso debe ser también performance, se corrompe. Se toman decisiones que quedan bien en cámara en lugar de decisiones que funcionan en la realidad. Se eligen caminos que generan contenido en lugar de caminos que generan resultados. Se optimiza para el aplauso en lugar de para el aprendizaje. El hombre que construye en silencio no tiene ese problema. Sus decisiones están optimizadas solo para la realidad, porque nadie está mirando y por lo tanto no hay performance que sostener. Eso lo hace más rápido, más honesto con sus errores, más dispuesto a ajustar sin el costo de la imagen pública. Y cuando sus resultados aparecen, tienen la solidez de algo que fue construido para funcionar, no para parecer. Esa solidez es percibida, no siempre de manera consciente, pero el entorno la detecta y genera el tipo de respeto que no se pide y no se negocia. 14ª ley. Tu entorno es el reflejo de tus estándares privados. La gente que te rodea, los lugares donde estás, las conversaciones que toleras, los comportamientos que permites, todo eso es el resultado directo de los estándares que has establecido en privado para ti mismo. No los que declaras, los que practicas. Si toleras en ti mismo la mediocridad, tolerarás en tu entorno a personas que la practican. Si toleras en ti mismo la inconsistencia, tolerarás alrededor tuyo a personas que no cumplen lo que prometen. El entorno no es algo que te ocurre, es algo que atraes y que permites. Y cuando elevas tus estándares privados de manera consistente y silenciosa, algo interesante ocurre. Ciertas personas se van sin que nadie las expulse, porque el ambiente que crea tu disciplina les resulta incómodo, les resulta una exigencia implícita que no están dispuestos a asumir. Y en ese proceso natural de filtrado, el entorno se reorganiza alrededor de tu nivel, sin que hayas tenido que hacer ninguna declaración, sin que hayas tenido que confrontar a nadie. La disciplina privada es el mejor sistema de filtro social que existe. 15ª ley. La maestría es el silencio definitivo. Cuando alguien ha llegado a la maestría real en cualquier dominio, ya no necesita demostrar nada. No necesita explicar su proceso.
No necesita compararse con nadie. No necesita el reconocimiento externo para saber lo que sabe. La maestría tiene una tranquilidad que los principiantes malinterpretan como modestia. No es modestia. Es la seguridad de quien ya no tiene nada que probar porque ya lo probó en privado, ante el único juez que importa, la realidad de los resultados. El maestro habla poco. Actúa de manera precisa. No desperdicia energía en conversaciones que no avanzan nada. No persigue el debate para ganar puntos. Sabe lo que sabe, y esa certeza interna no requiere ser amplificada para ser real. Y esa calidad, esa densidad tranquila de quien ha llegado a algún lugar real a través del trabajo silencioso, es exactamente lo que la masa detecta sin poder nombrar. Sienten algo, no saben qué, y esa sensación que no pueden nombrar les genera ese respeto temeroso del que hablábamos al principio, no porque los haya intimidado con palabras, sino porque su mera presencia es la evidencia acumulada de todo lo que construyó cuando nadie miraba. Ahora, la advertencia. Y esta parte merece tu atención completa. Todo lo que has escuchado hasta aquí puede destruirte si lo aplicas desde el lugar equivocado, no desde la estrategia, desde el miedo, porque hay una diferencia enorme entre el hombre que construye en silencio porque tiene claridad sobre lo que quiere y confía en su proceso, y el hombre que construye en silencio porque teme ser visto fracasar. El primero está en camino. El segundo está atrapado en una jaula que él mismo construyó y llamó disciplina. Las herramientas del poder son de doble filo. Esto no es metáfora, es diagnóstico. El silencio estratégico es poder. Pero el silencio que nace del miedo a la exposición es aislamiento disfrazado de misterio. La independencia de la aprobación ajena es libertad. Pero la frialdad que nace de la incapacidad de conectar emocionalmente es patología disfrazada de fuerza. La escasez de tu atención es un activo. Pero la incapacidad de dar presencia genuina a nadie es soledad disfrazada de estatus. El hombre que usa estas leyes desde el miedo termina construyendo una fortaleza perfectamente diseñada para mantenerlo solo. Y la soledad que resulta de esa fortaleza no tiene nada de poderosa. Es solo la versión más elaborada de la misma fragilidad que intentaba ocultar. Las leyes del poder no funcionan como escudo contra la vulnerabilidad real. Funcionan como amplificadoras de lo que ya eres en privado. Si en privado eres alguien que se construye de manera genuina, que actúa desde valores reales aunque incómodos, que tiene una relación honesta con sus propios límites y su propio proceso, entonces estas herramientas amplifican algo que vale la pena amplificar. Pero si en privado eres alguien que huye de sí mismo, que usa la disciplina para evitar el contacto con sus propias sombras, que construye una imagen de poder para compensar una sensación de impotencia que nunca fue procesada, entonces estas herramientas amplificarán exactamente eso, y el resultado será visible para todos, menos para ti. El arma de doble filo no tiene que ver con las circunstancias externas, tiene que ver con la honestidad que tienes contigo mismo en el silencio. Porque el silencio es donde todo se revela. Puedes engañar al mundo durante mucho tiempo. Al silencio no lo engañas nunca. Ahora el giro, el clímax, lo que probablemente no esperabas que dijera después de todo lo anterior. El poder real no es manipular. El poder real no es controlar. El poder real no es ser temido, ni respetado, ni admirado. El poder real es no necesitar nada de todo eso para estar completo.
Escúchalo de nuevo, porque la mayoría lo entiende mal. No estamos hablando de fingir que no necesitas nada. Eso es performance. Eso es exactamente la posición que ya describimos como la jaula. Estamos hablando de un estado real de desapego que no nace de la frialdad, sino de la completud interna. El hombre que verdaderamente no necesita el resultado de cada interacción, que puede entrar a cualquier situación sin que su bienestar dependa de cómo salga. Ese hombre tiene una ventaja que ninguna técnica puede replicar. Porque todas las técnicas de influencia operan sobre las necesidades de la gente. Y si no tienes necesidades que puedan ser manipuladas, el sistema de influencia del otro no encuentra dónde aplicar la palanca. El desapego como forma suprema de dominio no es budismo mal digerido ni positividad disfrazada de estoicismo. Es la consecuencia natural de haber construido una vida interior tan sólida que no necesita ser validada desde afuera. Es el resultado del hombre que lleva suficiente tiempo construyendo en silencio, tomando decisiones difíciles sin audiencia, manteniéndose en su camino sin necesitar que el camino fuera aplaudido, que en algún momento descubrió que la aprobación externa es un lujo agradable, pero no una necesidad. Y en ese momento específico, donde la aprobación pasó de ser necesidad a ser lujo, algo cambió. La energía que antes se gastaba en gestionar cómo era percibido, quedó disponible para construir. La atención que antes se dividía entre la tarea y la audiencia imaginaria, quedó completa para la tarea, y la calidad de lo construido se transformó, porque fue construido por primera vez sin el peso del observador. Esto es lo que nadie dice sobre la disciplina. La disciplina no es solo el vehículo hacia resultados externos. Es el proceso por el cual un hombre aprende a estar consigo mismo de una manera que no requiere escape. Cada vez que empujas cuando no quieres. Cada vez que te quedas cuando sería más fácil irte. Cada vez que haces lo que decidiste hacer sin importar cómo te sientas en ese momento, estás construyendo una relación contigo mismo que nadie puede interferir. Y cuando esa relación es lo suficientemente sólida, cuando puedes estar solo con tu propio silencio, sin que ese silencio se sienta como amenaza, entonces y solo entonces puedes estar con los demás de manera real, sin necesitarlos para llenarte, sin usarlos para escapar de ti, sin buscar en ellos lo que no encontraste adentro. Y aquí es donde el oyente que llegó buscando técnicas de influencia debe sentirse expuesto, porque si llevas todo este tiempo buscando maneras de influir en los demás, la pregunta real que no te has hecho es esta. ¿De qué estás huyendo cuando piensas en el poder? ¿Qué es lo que crees que el poder va a darte que no puedes darte a ti mismo? ¿A quién estás intentando convencer de tu valor con todas estas estrategias? Y si la persona que necesita convencerse es la misma que está escuchando esto ahora mismo, la diferencia entre el actor y el maestro es esta. El actor aprende las líneas, estudia el papel, practica las técnicas de influencia, aplica los principios con la habilidad de alguien que los estudió. Y funciona durante un tiempo, porque el guión es bueno y la actuación es convincente, pero el actor siempre sabe que está actuando, y ese conocimiento es una grieta. Porque en los momentos de presión real, cuando el escenario cambia de manera inesperada y el guión ya no aplica, el actor improvisa con miedo, porque no sabe qué hay detrás del personaje. El maestro no tiene ese problema, no porque no tenga miedo, sino porque el maestro no tiene un personaje.
El maestro es lo que construyó. La calma no es una técnica que aplica, es el resultado de años de haber procesado el caos en privado. El desapego no es una estrategia que activa, es la consecuencia natural de no haber construido su identidad sobre resultados externos. La influencia no es algo que ejerce de manera deliberada, es el efecto secundario de ser alguien completamente construido. El maestro no necesita recordar cómo actuar porque no está actuando. Y esa diferencia entre ser y hacer, entre encarnar y ejecutar, entre identidad y técnica, es la diferencia que no puede ser falsificada. El poder como identidad no es algo que se construye de un día para el otro. No es el resultado de haber leído los libros correctos ni de haber aplicado las técnicas el número suficiente de veces. Es el resultado de años de haber elegido, en silencio, una y otra vez, el camino más difícil que construye sobre el camino más fácil que alivia. Es el resultado de haber cometido todos los errores que se cometen en el camino y haberlos procesado sin huir de ellos. Es el resultado de haberse encontrado en los momentos más incómodos y no haberse ido de esa conversación interna, aunque doliera quedarse. Y en algún punto de ese proceso, que no tiene fecha exacta ni milestone marcado, el hombre deja de construir el poder. Simplemente es. Y esa transición de hacer a ser es invisible para el que la protagoniza, pero completamente visible para todo el que lo rodea, porque algo en la forma en que existe ha cambiado de manera fundamental. Y el mundo, que no entiende por qué, que no puede trazar la línea de causa y efecto, simplemente lo siente. Y reacciona de la única manera que sabe reaccionar ante algo que no puede manipular, predecir ni controlar. Con respeto. Con ese respeto silencioso que se parece mucho al miedo, y que es exactamente la moneda de la que hablábamos al principio. El tablero de ajedrez es una metáfora perfecta para esto. Todas las piezas se mueven según sus reglas. El peón avanza un paso. La torre avanza en línea recta. El caballo salta en L. Y el jugador novato mira cada pieza y estudia sus movimientos. Memoriza las aperturas, practica las tácticas, pero el gran maestro no piensa en movimientos individuales, piensa en estructuras, piensa en el tablero completo. Piensa 10 movimientos hacia adelante, mientras el otro piensa en el próximo. Y la diferencia entre el novato y el gran maestro no es el conocimiento de las reglas. Las reglas son las mismas para ambos. La diferencia es el nivel de comprensión del sistema completo, que solo se desarrolla en años de juego silencioso, de errores procesados, de patrones identificados, de presión tolerada, hasta que el patrón se vuelve instinto. Tú ahora tienes un mapa. Eso ya es más de lo que la mayoría tiene. Pero el mapa no es el territorio. Y aquí está la pregunta que no tienes que responder en voz alta, solo en el silencio que tienes cuando termina este video. ¿Estás construyendo algo real en privado? ¿O estás buscando técnicas que te ahorren el trabajo de construirte a ti mismo? La disciplina que practicas cuando nadie mira es la misma que mostrarías si alguien pudiera ver cada momento de tu día. ¿O hay una grieta entre quién eres en público y quién eres cuando el silencio te devuelve a ti mismo? No respondas ahora. Déjala abierta. Las preguntas que más importan son las que no se resuelven rápido. Si algo de lo que escuchaste te movió desde adentro, ya sabes qué hacer. Deja tu respuesta en los comentarios, no la que crees que impresiona, la que es verdadera.
Y si llegaste hasta aquí sin pausar, eso ya dice algo sobre quién eres o sobre quién estás construyendo. El tablero sigue abierto. La pregunta es si tienes el tipo de silencio necesario para hacer el próximo movimiento.